¿Cómo están? Bienvenidos a Cinéfilo, un podcast de contentos y fisuras. El día de hoy vamos a hablar de la película No de Pablo Larraín. Y conmigo para hacer esta crítica tengo a Moisés. ¿Cómo estás, Moisés? Bienvenido. Hola Luis, muchas gracias por tenerme de vuelta. Un placer como siempre. Moisés, antes de comenzar quisiera que nos des una breve explicación sobre tu página en Instagram, la página de Contentos. Contentus es una página que creé con un amigo hace ya casi un año, en la que hacemos recomendaciones de películas y series para distintos gustos y para distintos momentos de la vida. Tenemos una página que es accesible para todo el mundo y que no necesariamente es para amantes del cine como somos nosotros. Y nada, a raíz de eso Luis me contactó porque tuvimos una clase de ciencias políticas juntos en Madrid y nos encanta hablar de cine y nos encanta hablar de política y decidimos crear este podcast para mezclar esas dos pasiones de nosotros. Así es, Moisés. Y antes de comenzar quisiera dar también una breve advertencia. Este podcast no se va a tratar de decir si nos gusta o no nos gusta la película, ni tampoco de hacer un spoiler, ¿no? Sino más bien de dar aspectos claves que van a permitir que tú tengas una mejor relación con la película, que lo disfrutes más y que te guste más, ¿no? Y que sepas ver eso que queremos destacar. Así es. Y bueno, lo que van a ver a continuación está inmerso en el actual contexto social y político. Esto es lo que dice René Saavedra de la película. ¿A qué se refiere, Moisés? Si nos puedes dar una breve explicación. En mi opinión, o sea, mi interpretación es que al final, uno, como todo en la vida, el arte es la consecuencia de la realidad del artista, ¿no? De alguna manera u otra, Larraín nos quiere dar un mensaje, no solo contar una historia de su pasado y del pasado de su país, sino también contarnos una historia de su presente. Y como siempre en la vida, o sea, va a ser aplicable, el arte va a ser aplicable por los siglos de los siglos, pero ahorita obviamente es un poco más vigente porque la inestabilidad latinoamericana hace que veamos los ciclos históricos repetirse una y otra vez. Puedas interpretarlos como tú quieras, ¿no? Y bueno, Larraín claramente nos está diciendo que desde su punto de vista hay muchas similitudes en su historia con la realidad del momento que era en el 2011-2012, cuando estaban grabando y promocionando la película. Sí. Pero eso es tan verdad esa misma vez que hacían la película como el día de hoy, ¿no? No solo en Chile, no solo en Estados Unidos, en Venezuela o en Bolivia, sino en toda Latinoamérica y el mundo, ¿no? Hay una situación que se va reflejando. Sí, 100%. Al final, sí siento que dentro de todo, como seres humanos, avanzamos, como sociedad hemos ido creciendo, pero definitivamente no somos perfectos y seguimos cometiendo errores muy similares a los que cometíamos en el pasado, ¿no? Entonces uno ve y analiza y es difícil evaluar eso y entenderlo, ¿no? Pero eso me pasa a mí como persona y como individuo también. Y voy a terapia con mi psicólogo y no puedo creer que sigo cometiendo los mismos errores que estábamos tratando desde hace 3 años, ¿no? Sí. Y si para mí como individuo es difícil crecer, imagínate lo difícil que es crecer para una sociedad con tantas fallas como es la sociedad latinoamericana desde el punto de vista macro o la chilena desde el punto de vista un poco más micro, ¿no? Entonces, bueno, son muy válidas las palabras, especialmente porque tal vez aunque no sea 100% la misma situación, para él como una persona con una visión política muy fuerte y muy estructurada, para Larraín me refiero, había cosas en el momento en el que estaba contándonos esta historia que le daban pesar y que él quería marcar y tratar. Y bueno, nos cuenta su versión de su momento en el 2011-2012 a través de una historia que pasó muchísimos años atrás, ¿no? Así es. Y bueno, para meternos un poco más en el contexto de la película, ¿qué es lo que sucedía en esa época? Era que Pinochet, por fuerzas externas, es decir, por represión internacional,
había sido forzado a realizar un referéndum, ¿no? Que definía la continuidad o no del régimen. Y esta película está basada también en la obra teatral, en realidad en el escrito teatral de Skármeta, que se llama Plebiscito, sí. Sí, y bueno, lo que es muy interesante de la película es que nos cuenta, que es lo que estábamos hablando Luis y yo hace unos minutos, es que nos cuenta un evento histórico y político desde el punto de vista de una campaña de marketing. Cosa que a mí me pareció muy interesante porque, para bien o para mal, es algo totalmente nuevo que yo no había visto en ninguna otra película, especialmente en ninguna otra película de índole político, ¿no? ¿Sí? Sí, y ese enfoque en realidad es también algo que se le critica mucho, ¿no? Mientras a unos nos parece interesante, a otros les parece fuera de lo común y de poca importancia, ¿no? Así es, y bueno, al final, con el cine, el arte, la política, nunca va a haber un público 100% feliz, ¿no? Y creo que eso es lo que lo hace tan interesante, porque si no, no pudiésemos sentarnos aquí a hablar y discutir, ¿no? Eh, a veces es difícil entender las visiones, las interpretaciones, tanto, o sea, tanto la visión del artista como la interpretación del resto de la audiencia, ¿no? Y uno como consumidor, como audiencia, como espectador, analiza las cosas a su manera y cree que entiende el 100% de la imagen, ¿no? Eso es lo que nos tiende a suceder. A mí me pasa eso, que yo a veces creo que tengo el 100% de la razón al interpretar una obra de arte o al interpretar un evento histórico y después veo que cosas que para mí eran 100% de una manera, para otras personas son 100% de otra, ¿no? Y eso lo hace más interesante todavía y entretenido. Sí, y lo que hace Pablo Larraín en esta película es mostrarnos, ¿no? A través del lente del publicista, del marketingiano o el comunicador político, que, que ha habido un cambio de una transición a una democracia, ¿no? Y tú lo decías antes, que mejor que pasar de una dictadura a una democracia con un instrumento como el marketing o la comunicación. Sí, y bueno, tanto tú como yo, viniendo de países como Bolivia y Venezuela, sabemos lo que es estar bajo mandatos, digamos, complicados, para usar una palabra poco controversial, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, habiendo crecido hasta mis 18 años en Caracas, lo que yo hubiese dado por un cambio de mandato en mi vida ahí, eh, me- casi que la vida hubiese dado, ¿no? En ese momento que de adolescencia, de pasión, de intensidad, de odio hacia el régimen que me había acompañado durante toda mi vida prácticamente, ¿no? Eh, y después vimos, por ejemplo, muchísimos casos de protestas por parte de la oposición, de elecciones, de distintos métodos, de todo, que fallaron. Eh, y se perdieron vidas, hubo heridos, hubo de todo. Y si a mí me hubiesen dicho que... Entonces, a mí, por ejemplo, yo recuerdo haber visto esta película por primera vez cuando salió, ¿no? En el 2012, antes de la muerte de Chávez. Cuando venían nuevas elecciones y había emoción y había posibilidad de cambio con Enrique Capriles Radonsky como candidato de la oposición, ¿no? Entonces uno ve esto, que a otra sociedad latinoamericana pudo tener ese cambio en otro momento histórico y en otro contexto totalmente diferente. Y uno ve eso y se emociona, ¿no? Como joven venezolano, dices, hay chance, hay vida, ¿no? Eh, y si hubiese podido pasar de una manera no violenta, yo estaba muy emocionado. Lastimosamente, en nuestro caso, eso no ocurrió. Y, y bueno, fue un choque difícil, especialmente después de haber visto la película. Pero bueno, nada. Eso también es lo interesante de la sociedad latinoamericana y de nuestra interpretación de los distintos momentos históricos, ¿no? Y ese era el otro punto que estábamos manejando y tocando, es como
aquí yo vivo ahorita en Estados Unidos, ¿no? Y hay una visión muy polarizada también de la política, porque están los demócratas y los republicanos. Y muchas Sí, veces, desde aquí, desde Estados Unidos, analizan Latinoamérica como si fuera la misma izquierda o derecha de aquí, ¿no? Como si fuera azul y rojo de Estados Unidos, ¿no? Cosa que yo creo que es irreal. Especialmente porque analizar tanto de un extremo a Chávez como izquierda, como a Pinochet como derecha, no me parece de 100% acertado, porque la interpretación política tiene que ser distinta, ¿no? A eso, especialmente porque son dictadores y al final los extremos para mí no deberían ni siquiera entrar dentro del espectro político, si tiene sentido, como que ellos no representan ni ninguno, o sea, los valores reales de ninguno de los movimientos políticos de los que se habla aquí en Estados Unidos, ¿no? O en el resto del mundo. Entonces ahí tú ves las fallas latinoamericanas expresadas simplemente digamos, con otro framing, ¿no? Con otras palabras, pero al final Chávez y Pinochet eran dos militares dictadores, ¿no? en realidad, o sea, lo que tú dices es que como países latinoamericanos, entre un color político u otro color político que sea incluso opuesto, van a utilizar las mismas técnicas, ¿no? A eso te refieres. Que, Correcto. que no importa cuál sea el partido, finalmente la población es la que va a sufrir las consecuencias, la que va a vivir de una manera en la que no hubiera preferido vivir, ¿no? Pero algo que me parece sorprendente de Pablo Larraín es que le dice a los políticos, miren, en la dictadura, el que tenía más margen de acción era un grupo de marketineros, comunicadores políticos, que los propios políticos. ¿O no? Uf, sí, bueno, y ahí estamos viendo también el valor del marketing, ¿no? Para cualquier cosa. Yo te digo, por ejemplo, con cosas mínimas, estúpidas. Uno ve a veces una campaña publicitaria, ¿no? Y dice, ¿por qué me estás mostrando eso? Esto no me afecta en lo más mínimo, ¿no? Eso me pasa a mí muchas veces. Yo discuto y digo, no, ¿cómo yo voy a ir a...? Pero si el simple hecho de estar hablando de las cosas, ya la campaña de marketing está teniendo éxito, ¿no? El otro día me di cuenta, yo estaba yendo a un restaurante, llamé a un amigo y le dije, necesito ir a comer a este lugar. Y no entendía por qué en mi cabeza estaba tan concentrada en ir a ese lugar. Y después me di cuenta, porque me volvió a llegar en Facebook un anuncio de ese restaurante. Y yo dije, no puedo creer que yo no siquiera sabía de dónde nacieron mis ganas de ir a comer ahí. Y, y te pones a pensar eso, trasladas esa misma, ¿sabes? Esa misma teoría a un momento histórico. Y si unos tipos con una foto en Facebook lograron que yo vaya a comer a su restaurante, imagínate lo que puede hacer una campaña política bien hecha, ¿no? Entonces eso es muy interesante, por eso analizar la película desde ese punto de vista y enfocarse en la campaña de marketing y no tanto en las posiciones políticas específicas, sino en el movimiento publicitario del momento, hace que la película tenga un toque y un enfoque totalmente distinto a cualquier otra película que yo haya visto. Así es. Lo interesante de todo esto es que la película te muestra una campaña bien realizada, pero también te muestra que hay un proceso detrás, ¿no? Que hay un grupo de gente que está trabajando, que está pensando, ¿no? Si observamos el primer momento de la película y el último momento cuando ya están a finales cerca de la votación, ves que es muy diferente la concepción del principio a la del final, ¿no? Al principio, la campaña del no, que es justamente la que apoya René Saavedra, interpretada por Gael García Bernal, muestra, ¿no?, que hay una deficiencia en la campaña al querer acercarse a lo negativo, a las muertes, a las desapariciones, ¿no? Y propone algo más fresco, ¿no? Producto de una investigación. Y que lo más interesante de todo esto, ¿no? También es cómo era una campaña y una idea que muy poca gente creía viable y correcta, ¿no? Al principio. Y mucha gente desacreditaba
esta noción, o sea, esta idea que tenía el personaje de Gael García Bernal, Saavedra, ¿no? Y Sí, eso también me pone a pensar mucho sobre cómo nosotros mismos analizamos los momentos que vivimos, ¿no? Y es lo que te digo, a veces con mucha seguridad, ¿no? Esto está bien y esto está mal, ¿no? Y no puede ser que lo que tú estés diciendo tenga sentido porque nunca se ha hecho y de la nada agarra y una persona revoluciona la manera en la que vemos una situación, ¿no? Eh, exacto. entonces, primero hay que dar, claro, también sabemos que, por ejemplo, es importante recalcar que el personaje de René Saavedra no existió como tal, sino fue un comité de personas y Pablo Larraín decidió contar esta historia que es real, la campaña de marketing y el plebiscito es 100% real. Lo que no es real es el personaje como tal, sino que fuera un grupo de personas y Pablo Larraín decidió combinar todas esas personalidades en un personaje central para poder tener una narración tal vez un poco más fluida, ¿no? Que vaya de la mano de un actor y un líder como es Gael García Bernal, que es referente del cine latinoamericano en Latinoamérica y en Hollywood, ¿no? Eh, y bueno, eso también tiene un toque interesante para evaluar porque es lo mismo que habíamos discutido en nuestro primer podcast. Al fin y al cabo, especialmente si estamos hablando de eventos históricos, de eventos políticos, que es lo que tocamos en este podcast, Sí, un artista, un director, un cineasta, un escritor, un actor, siempre va a tener una visión. Así como nosotros tenemos nuestra visión como espectadores, ellos tienen su visión como narradores, ¿no? Y van a agarrar y tener recursos dramáticos, literarios y de todo tipo para enseñar su visión y demostrar su visión. Y eso nos va a hacer a nosotros como espectadores sensibles a asumir su visión como la real y como la correcta. Y eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros y tenemos que hacer nuestra investigación porque es importante que saber que no todo es como te lo cuentan, ¿no? Eh, creo que es un punto a considerar cada vez que se vea una película de este estilo, ¿no? Eh, y no es solo lo que mencionas, sino que también la forma en la que está hecha esta película, ¿no? Si vemos, utilizan cámaras de 1980 que sean iguales a las que había en esa época, ¿no? ¿Y sí, por qué lo hacen? Para que los archivos sean similares al producto que ellos están generando. Y claro. eso genera una situación de verosimilidad cuando puede ser totalmente irreal. 100%. Tienes toda la razón con lo que estás diciendo. Cosa que también como recurso de cine, como recurso creativo, es increíble porque te permite percibir la película. Nada mejor que cuando un cineasta te hace poder ponerte, te acerca lo más posible a la realidad que él está intentando contar, ¿no? Eso te hace sentir bien porque te hace sentir como que eres un participante activo en la historia, ¿no? Y por eso esta decisión, que es riesgosa, porque mucha gente eh, no ve con favor, no ve de manera positiva un lente, una cámara antigua, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a la alta definición que tenemos hoy en día, que al final eso lo convierte eso en una decisión riesgosa, ¿no? Pero que en mi opinión esa decisión particular es muy interesante y bueno, estoy muy a favor de esa idea, ¿no? Sí, es en realidad una concepción que él tiene, ¿no? Del cine y de la manera en la que va a presentar los hechos, ¿no? Yo leía también una entrevista en la que él decía que con esta película lo que ha tratado de hacer es romper como ese cristal en el que tienen guardado ese momento histórico en Chile. O sea, él busca romper ese cristal para presentar una serie de hechos, una visión que él mismo quiere presentar, ¿no? Diferente a lo que hay, un poco más caótica, tal vez más diferente a lo que cualquier chileno o político ha esperado de esa película. Este, sí, no, 100%. 100% y bueno, es lo que habíamos mencionado al principio y eso también generó desde el punto de vista de la izquierda actual, lo que estábamos leyendo es que mucha gente sintió que
de que esta manera de contar la historia de Larraín le quita legitimidad al evento histórico, ¿no? Porque se enfoca en la campaña de marketing más que en los problemas reales que había en el momento, ¿no? Y en esa época de la transición. Yo creo que tanto, según lo que tengo entendido, tanto tú como yo estamos en desacuerdo con eso y más bien es interesante simplemente poder evaluarlo desde otro punto de vista y ya será labor de cada quien, como mencionamos, leer el resto de los datos y entender y familiarizarnos más con el resto de la historia, pero simplemente el hecho de que ya no, solo el hecho de que ellos ya nos tengan a nosotros hablando ahorita, tantos años después de haber salido, de que la película haya salido, ya es suficiente, ¿no? Porque genera en nosotros esa curiosidad por entender mejor un evento que para los chilenos fue tan importante. Entonces, bueno. Y bueno, a mí, antes de comparar las campañas que hay en la película, quisiera que vayamos un poco más al personaje de Gael García Bernal. ¿Por qué no nos cuentas un poco más así de profundidad que tú conoces, ¿no? Bueno, uh, eso es interesante. Bueno, tiene muchas capas, ¿no? El personaje de él, porque lo vemos acercarse a esta situación de una manera paulatina, digamos, y poco a poco va cambiando su manera de él mismo interpretar la situación, ¿no? Porque recordémonos que era un momento en el que cualquier persona involucrada en este tipo de campaña sentía miedo por su vida, ¿no? Y la vida de sus familiares. Tanto así que su ex esposa y la madre de su hijo en la película, creo que esto es una de las herramientas que usa Larraín, eh, está a favor de la abstención, porque no cree que este sea un proceso político que valga la pena, porque ella siente que no va a tener ningún tipo de legitimidad y que el gobierno de Pinochet nunca va a validar un proceso como este. Entonces, que no vale la pena perder el tiempo, las energías, eh, ni, ni arriesgar la vida al final de él y de sus familiares por ese proceso, ¿no? Y de alguna manera u otra, él demuestra esa incertidumbre al principio, ¿no? Sí, Después vemos, por ejemplo, otro contraste, otro choque que hay entre él y su jefe de la compañía de marketing y de publicidad. Ambos asumen el rol de las dos campañas diferentes. El jefe de la del sí y Saavedra de la del no. Entonces ahí vemos también cómo Larraín nos muestra las dos caras de la moneda, ¿no? Y cómo utiliza el jefe para decirnos a nosotros, más que nada, no utiliza los políticos, o sea, sí hay políticos y sí hay todo, pero más que nada es el jefe y esa relación, esa dinámica de poder que tienen entre ellos dos y esas conversaciones que tienen a lo largo de la película, lo utiliza para decirnos a nosotros cómo la gente cercana, o sea, que estaba a favor del gobierno, veía como de manera condescendiente a las personas que estaban a favor del no y en contra del gobierno, ¿no? Entonces me parece muy interesante esa dinámica que vemos entre esos dos personajes, ¿no? Sí. sí, y algo que también me parece sorprendente de Pablo Larraín y de René es cómo el personaje va cambiando, ¿no? Esa circunstancia negativa en la que él está, tanto con su familia, tanto con el jefe, con la situación política, y la convierte en algo positivo, ¿no? Capitaliza una crisis, la reinterpreta de una manera en la que poca gente lo estaba haciendo. Correcto. Y logra de alguna manera u otra mejorar, o sea, como que tú dices, o sea, casi como que el personaje lo utiliza la raíz para hablar de la situación del país. O sea, como recurso literario, el personaje es un recurso literario, ¿no? Que nos habla de la situación del momento y la interpretación de Larraín sobre el plebiscito y cómo vemos los cambios de Saavedra a nivel familiar, al nivel de sus amistades, a nivel laboral y, bueno, claramente a nivel político, ¿no? Y cómo crece, logra crecer y madurar en todas esas áreas de su vida, ¿no? Cosa que lo podemos interpretar como el crecimiento según el director de un país, ¿no? Que está pasando por esos mismos cambios. Así es. Bueno, creo que es tiempo de que analicemos un poco las campañas, ¿no? ¿Por qué no comenzamos por la del sí? ¿Qué es lo que más destacarías tú de esa campaña, así a grandes rasgos?
Creo que lo número uno es que era una campaña que sentía que no iba a perder. Eh, Sí. entonces simplemente la hicieron con poco amor y poca dedicación porque para ellos el mandato de Pinochet estaba seguro, era garantizado. Y creo que podemos hacer tener muchas analogías con deportes, con lo que quieras, ¿no? Que tú ves el equipo dominante que se espera que va a seguir dominando. Entonces deja de entrenar, deja de prepararse técnicamente, de analizar al otro equipo, ¿no? Y una vez que ve la campaña exitosa, deportiva o en este caso de marketing del otro equipo, es que empieza a apretar, digamos, ¿no? Y empieza a reaccionar, cuando claramente ya en ese momento fue muy tarde, ¿no? Exacto. Por otro lado, vemos como al principio, en la campaña del no, decidió alejarse del enfoque negativo del ataque al gobierno y decir, no vamos a lograr nada intentando tumbar eh, con palabras y con imágenes al gobierno, porque ya la gente está cansada y la gente ya sabe lo que pasa en el gobierno, tiene miedo. La gente ya tiene miedo, no podemos lograr nada, no vamos a lograr nada hablando más sobre ese miedo. Lo que vamos a lograr es, si más bien le mostramos el camino y las imágenes al final del arco iris, ¿no? Eso, lo que se puede lograr si estamos juntos y si votamos no. Eh, como lo hablamos, una decisión muy arriesgada, que muy poca gente sentía que era la correcta, pero bueno, la historia demostró, el tiempo demostró que sí era la decisión correcta, ¿no? Y bueno, para los propósitos que ellos querían lograr, ¿no? Este, Claro. sí. Lo que a mí me gustaría rescatar un poco es eso que has dicho, ¿no? Que es como la campaña del underdog, ¿no? Que nadie lo espera que lo vaya a hacer bien. Y en realidad el dictador no espera que lo vaya a hacer bien, pero ¿por qué sucede esto con el dictador? ¿Por qué no espera que vaya a tener un competidor de peso? Porque simplemente no conoce a su gente, ¿no? Como es una dictadura, la gente realmente no se va a expresar en contra del dictador, no va a criticarlo públicamente. Sí, y también está esa característica tan espectacular, con tono sarcástico que tienen los dictadores, que es la megalomanía, ¿no? Y el narcisismo. Y como muchas veces ellos simplemente sienten que no puede suceder, que ellos están ahí porque ellos deben estar ahí, ¿no? Ese aire mesiánico que tienen, ¿no? Y ellos sienten que ellos están ahí a la par con Dios, ¿no? Y que nada los va a tumbar. Y bueno, eso ha pasado mucho en Venezuela, ¿no? No solo, pero lo interesante es que no solo Chávez se sentía como Dios, sino que la verdad que el pueblo también identificaba a Chávez como alguien cercano a Dios. Tanto así que yo me acuerdo en varias calles de Venezuela te veías murales pintados en los que estaba Simón Bolívar, Libertador, Jesús y Chávez, ¿no? A la misma altura. Mm, Eh, y bueno, yo siento que, otra vez, independientemente de la identificación política, no dudo que Pinochet se haya sentido muy distinto a eso, ¿no? Entonces eso es interesante y también de ahí viene esa, digamos, esa confianza sin sentido por parte de ellos, porque ellos sienten que no tienen la capacidad de perder, ¿no? No tienen, entonces, bueno, eso es, y mencionabas a Venezuela, pero también podría estar ahí Bolivia, ¿no? La situación en Bolivia hace unos cuantos años, el 2016, es que se realizó un referéndum que se desconoció. Se desconoció por no querer cambiar al líder, ¿no? Si el líder se cambiaba, el partido probablemente iba a ganar, pero el líder no se cambió, incluso teniendo a la gente en contra, fue a elecciones y la gente reaccionó de una manera en la que no se lo esperaba, no se lo esperaba, tal como Pinochet no se esperó lo que pasó. sí. No, 100%. Y bueno, es otra vez ahí el eterno debate del futuro de Latinoamérica, ¿no? Y de qué nos espera como sociedad, porque al final cuántos altibajos
no, ha vivido cada país latinoamericano, pero cada uno de los países latinoamericanos, que bueno, obviamente ya tiene que ver con una carencia de instituciones fuertes, ¿no? Eh, y empezando por la educación, como siempre, eh, la falla número uno, ¿no? De un país que no puede crecer es la falta de educación. Y bueno, y nada, para ir concluyendo, creo que es una película que te guste o no te guste, valores, pienses de una manera política u otra, creo que es una película que tiene muchas enseñanzas, que es muy particular y que definitivamente va a ser una experiencia interesante, ¿no? Otra cosa que es importante recalcar, creo que siempre es bueno decirlo, y apoyarnos mutuamente como latinoamericanos. El hecho de que Pablo Larraín y que Gael García Bernal lo estén logrando de la manera en la que lo han hecho en Hollywood y en el mundo es importante para nosotros como latinoamericanos, y hay que seguir apoyando el arte latinoamericano, y me encanta, y por eso también decidimos hablar sobre esta película, ¿no? Para, para hablar sobre eso, sobre el talento, el arte y el futuro creativo y político de Latinoamérica y de Chile, Venezuela, Bolivia y el resto de los países, ¿no? Sí, y no, para terminar un poco más esto, que hay que tener una visión casi como la que la película trata de presentar, ¿no? Tratarnos de decir que el pasado también puede repetirse en el futuro, ¿no? Que hay ciertos elementos que se van a repetir y que hay que saber cómo enfrentarlos, ¿no? Algo que a mí me sonaba mucho en la película y justamente cuando acababa, ¿no? Es que cuando se estaba tratando de no reconocer los resultados, el papel de los militares fue fundamental. Y es algo que se ha repetido en Venezuela y se ha repetido también en Bolivia. Y en casi todos los países latinoamericanos Sí. el apoyo militar a las dictaduras es lo que las ha mantenido en el poder, ¿no? Y bueno, sí. Bueno, gente, mucho gusto tenerlos aquí en un episodio más de Cinéfilo. Ha sido un placer, Moisés, también compartir contigo esta transmisión. Igualmente, Luis, de verdad que es un placer. Como te lo he dicho, podemos hablar de cine cuando quieras, en cámara o fuera de ella. Así que un placer, de verdad. Un abrazo grande. No se olviden visitar nuestras páginas, la de Contentus, la de Fisuras, y pronto vamos a estar con otro episodio. Los esperamos. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Chao, chao.